14 horas y 16 minutos en Israel. Daniel Moljo, nuestro querido amigo periodista, como casi cada día en las últimas jornadas, está con nosotros. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes contar de este lunes tan particular en Israel? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, siguiendo con mucha atención el minuto a minuto, digamos. Se podría decir que el segundo al segundo, porque ya es muy difícil, digamos, actualizarse cuando pasan cosas cada minuto, cada segundo acá en Israel. Les cuento que el primer ministro Benjamin Netanyahu tenía que haber dado un mensaje a todo Israel a las 10:30 de la mañana, todavía no lo hizo. Se sabe más o menos lo que va a decir, pero creo que nadie sabe lo que va a pasar después, porque la situación está tan caliente, tan pero tan caliente, que el detonador que fue ayer a la noche cuando despidió al ministro de Defensa, Yoav Gallant, eh, creo que ya los manifestantes ya no se conforman con... con que se pare la reforma judicial, sino que ahora quieren también que vuelva a poner a Gallant como ministro de Defensa, algo que se calcula que no va a pasar. O sea, ya no se conforman con poco. Creo que la situación hoy en día está de tal manera que, digamos, todo el pueblo de Israel salió a todo o nada. Todo o nada por parte de toda la economía. Nunca pasó en Israel que hubo una huelga completa en todo el país de ahora a ahora. Siempre pasaba de ahora se avisa y dentro de 2 semanas empieza a pasar. Eso es lo que dice la ley, por lo que pasó esta mañana es en contra de la ley, ¿no es cierto? Que se dictaminó una huelga completa en todo Israel, en todos los rubros, en todos los ramos. Para que tengan una idea, a las 10 de la mañana la Confederación General del Trabajo de Israel dictaminó una huelga inmediata y en ese momento se cerraron todos los centros comerciales, se cerró el aeropuerto, se cerraron los bancos, se cerraron los hospitales, pasaron a ser solo de manera urgente nada más. Más o menos se dictó un Yom Kippur de ahora a ahora en el país. Dani, Eso significa, sí, dijiste que se conoce algo, de acuerdo a lo que algunos dicen, sería el mensaje de Netanyahu. ¿Cuál sería ese mensaje? el mensaje de Netanyahu sería que se congela la reforma judicial, punto. Pero, ¿cuál es el problema? Netanyahu se confronta a gente de su propia coalición, que es el ministro de Justicia Yariv Levin, y la parte de la coalición donde está en especial Ben Gvir, ¿no es cierto? El de extrema derecha. La cuestión que según lo que pasó en los últimos minutos, Yariv Levin dijo que siempre había amenazado con renunciar si se congelaba la reforma judicial. Digamos el Ahora ministro de dijo, Justicia, para aquel que no sabe de quién sí, estás hablando, sí. el ministro de Justicia de Israel, que es el principal que llevó a cabo la reforma judicial, siempre había dicho que va a renunciar. Ahora no habló de renuncia, dijo que va a acatar cualquier decisión que va a tomar el primer ministro Netanyahu. Y por su parte, Ben-Gvir dijo que no acepta eso, se va a ir del gobierno, pero no va a ser parte de que el gobierno caiga. O sea, sin ser parte del gobierno, deja de ser ministro, va a apoyar al gobierno desde afuera, dentro de la Knesset, pero afuera del gobierno. Eso es lo que se dice, lo que se sabe hasta ahora. ¿Qué va a pasar? La verdad no se sabe por una razón muy simple. La gente a Netanyahu ya no le cree nada. Hace tiempo que ya no le cree nada. Lo que él va a decir es que congela la reforma judicial para apagar un poco las llamas, ¿no es cierto? Pero eso no se sabe qué va a pasar. Una cosa es cuando él dice algo y hace otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, el discurso del sábado por la noche,
ese fue inconcebible. O sea, mentira tras mentira tras mentira. O sea, nadie le cree. O sea, no se sabe lo que va a pasar. Y, por ejemplo, ahora todo el mundo va a Jerusalén, va a haber una protesta inmensa. Estamos hablando de cientos de miles de personas que van a protestar en frente de la Knesset. Y ya dijeron, por ejemplo, la barra brava del club de fútbol Beitar de Jerusalén, que para que tengan una idea, son más locos y más ultraderecha, por ejemplo, para tomarlo como comparación como la hinchada de Boca, ya dijo que hasta ahora nos callamos, ahora, hoy a las 8 de la noche, vamos a ir a nuestra protesta en frente de la otra protesta. O sea que eso puede ser una detonación de violencia muy grande, por eso digo, ya nadie sabe lo que va a pasar. Dani, algunas preguntas dentro de Sí. este contexto que nos estás dando, cuando obviamente la crisis está instalada y es el momento, yo diría, de las llamas. Eh, algunas preguntas. Uno, ¿en algún momento el gobierno, Netanyahu, algunos de los mismos cercanos o del mismo gabinete, ha planteado la posibilidad de convocar a nuevas elecciones? No, en ningún momento. Y hace poco nuestro canal entrevistó, por ejemplo, al famoso historiador Harari, ¿ok? Ujú. Que él dijo sin ningún tipo de duda, la solución va a ser que Netanyahu se vaya. El Likud puede elegir otro representante o otro primer ministro, pero sin que Netanyahu se vaya, no se va a llegar a ninguna solución. Ujú. O sea, los que ganaron las últimas elecciones hace pocos meses fue el Likud, porque así son las elecciones en Israel, no la ganó Netanyahu. Netanyahu es el líder del Likud, por eso fue nombrado primer ministro. Pero si el Likud hoy en día destituye a Netanyahu como líder y lo reemplaza con otra persona, el Likud puede formar gobierno y de esa manera formar un gobierno un poco más normal, digamos, entre comillas, y no con la extrema derecha. ¿Existe técnicamente esa posibilidad de que el Likud como partido destituya a Netanyahu? Completamente existe la cuestión si lo van a hacer. Hoy en día hay cada vez más voces dentro del Likud, voces que no se publican para que Netanyahu deje de ser el líder. Es más, las últimas horas ya todo el mundo se pregunta qué está pasando con Netanyahu, el genio político que era, que no logra encontrar una solución. Se lo ve sin respuestas prácticamente a todo lo que él mismo planteó, ¿no es cierto? Así que ya no es el mismo Netanyahu que era antes. La verdad es que, bueno, tengo mucho para decirlo, diré en un ratito en una editorial, pero quiero ir a otros temas. Hay mucha preocupación extra que se agrega, estamos en pleno Ramadán y además cuando este nivel de confrontación interna que entre otras cosas ha hecho que muchos dentro de las filas del ejército de Israel se muestren en rebeldía relativa, algunos están muy preocupados por la situación de seguridad. ¿Qué dirías al respecto? Eso fue lo que planteó el ministro, no sé si él es todavía ministro de Defensa porque el despido tarda 48 horas hasta ser formalizado. Ujú. Eso fue lo que dijo Yoav Gallant, el ministro de Defensa, que existe un peligro inminente. ¿Y qué es un peligro inminente? Puede ser un peligro de parte de Hezbollah o de Irán. O sea, Irán está comiendo las relaciones que tiene Israel, las nuevas relaciones, ¿no? Con los países árabes, con los Emiratos, con Arabia Saudita, que se calculaba que en algún momento iba a tener relaciones diplomáticas con Israel, y de repente Irán y Arabia Saudita volvieron a tener relaciones diplomáticas. O sea, el trabajo que está haciendo Irán detrás de las bambalinas para cortar, digamos, todas las últimas relaciones que tiene en los dos últimos años Israel con distintos países árabes, en especial con los Emiratos Árabes, ese es uno de los problemas que el ministro Gallant lo dijo.
el ministro Gallant pidió por favor una reunión del Consejo de Seguridad dentro de Israel para comentar ese tipo de peligros, cuáles son los peligros a lo que él dijo, y Netanyahu no se lo dio. O sea, Netanyahu no convocó al Consejo de Seguridad de Israel. Hoy por la mañana, justamente lo que se llama la Comisión del Parlamento en temas de seguridad, presidida por Yuri Edelstein, quien es parte del Likud y uno de los hombres que hoy aparece también como un posible disidente de todo lo que está aconteciendo, convocó a una reunión con el ministro Gallant para hablar de los temas de seguridad. ¿Algo trascendió de esa reunión? Absolutamente nada, absolutamente nada. Se les preguntó a Edelstein también cuando salió y dijo que es algo completamente secreto, no se pueden publicar. Bien, ¿algún tipo de movilización también hemos escuchado de reservistas y otros preocupados justamente frente a este contexto de posibles agresiones externas? ¿Algo de esto se escucha, se siente en el ambiente? No, no se siente, pero lo que todos dicen, bueno, va a venir Netanyahu, va a cambiar el ministro de Defensa. El ministro de Defensa que venga, que dicen que va a ser el otro ministro, Dichter, que hace 2 días estaba con Gallant y ayer se dio vuelta porque piensa que él lo va a cambiar a Gallant como ministro de Defensa, se va a encontrar con el mismo problema. Es más, un problema más profundo todavía porque no va a tener con quién hablar, se va a dar cuenta de que realmente todos los reservistas hoy en día, o la gran mayoría, que son voluntarios, hay que tener en cuenta, los reservistas acá en Israel son voluntarios, no quieren, no quieren ir al ejército hoy en día ante la reforma judicial que está haciendo este gobierno. Pero por ahora no se siente tanto. Bien, un par más. Ayer veíamos imágenes, obviamente, rutas cortadas, bueno, la enorme movilización de la trasnoche de Israel, bueno, el país revolucionado. Vimos también algunos altercados con las fuerzas policiales, se informaba de 30 detenidos, 2 policías heridos. Dentro del contexto de este caos, parecería que más allá de que las fuerzas policiales tienen instrucciones de disipar cualquier manifestación que por ahí vaya más allá, por ejemplo, frente a la residencia del primer ministro o de otros ministros, dentro de todo todavía no ha habido excesos a lamentar. ¿Cómo está esta situación de la tensión entre la policía y la ciudadanía? Te puedo contar que está bastante bien. Eh, el objetivo de todas estas movilizaciones y protestas es en contra de la violencia y se sabe que hay distintos tipos de grupos de extrema derecha que trata de que haya violencia y que respondan, tengan una respuesta de los protestantes para que se forme violencia. Entonces, hace poco, también más o menos una vez cada hora, se les vuelve a decir a los protestantes y a los manifestantes, no entren en el juego de la violencia que quieren provocar los de la extrema derecha. Así que en ese sentido, es todo, no se puede decir que está todo muy tranquilo porque existen los altercados, pero no pasan a mayores, son puntuales, pero la verdad, en ese sentido, esperemos que siga así. Las dos últimas, hablaste de la extrema derecha, bueno, parte hoy del gobierno de Netanyahu, sobre todo me refiero a Smotrich, Ben-Gvir y aquellos que representan, sobre todo también a los colonos y aquellos que tienen una visión, yo diría, mesiánica, por llamarlo así, de la realidad israelí y la posible violencia que ellos pudieran ejercer, incluso cuando han convocado hoy ellos y algunos otros a manifestaciones anti-manifestación, por decirlo así. ¿Qué podrías decir de esto? Esta es una. Y lo otro, cuando hablamos de temas de seguridad que hacen a los enemigos externos, y acá te llevo, y espero que sea solo una visión enloquecida, a veces cuando la crisis interna es de esta magnitud, algunos muy peligrosos de los políticos inconscientes, son capaces de
inventar o traer una violencia externa a fin de aquietar las aguas internas. Ambas cosas para tu análisis. La extrema derecha, la verdad es que están todos muy callados, en especial fuera de decir, digamos, los integrantes de la coalición de gobierno, solo dicen que tenemos que seguir adelante con la reforma judicial, nada más. O sea, estamos viendo que no hay ninguna actividad de la extrema derecha en los territorios ocupados o en la Knesset. En ese sentido, están dejando bastante el escenario a Ben Gvir y a Netanyahu. Ni siquiera a Smotrich se lo escucha en los últimos días. Es Ben Gvir y Netanyahu. Sé que en ese sentido está todo bastante callado por ahora. Y vuelvo a recalcar por ahora, porque no sabemos cómo va a seguir todo esto. Y con respecto, bueno, siempre se dice, ¿no? Cuando un primer ministro que está en problemas, para callar la crisis interna, trata de lanzar, digamos, una guerra contra otro país. Muchas veces se dijo que Netanyahu lo había hecho con Gaza o contra el Hamas, digamos, promover un ataque en Hamas para que Hamas responda y así aquietar un poco lo que pasa en el interior de Israel. Hoy en día se cree que ya no va a pasar. Vuelvo a repetir, estamos ante un Benjamin Netanyahu muy débil, mucho más débil de lo que era, digamos, hace 2 días, nada más, ¿no es cierto? Puede ser hace 2, 3 días. Cada día que pasa se va debilitando más y yo creo, y esto es algo muy personal, creo que estamos viendo ahora el fin de la era de Netanyahu. Viste, Dani, que los judíos nos despedimos, pero siempre en la puerta seguimos charlando. Entonces, la última, ahora sí espero. La figura del presidente Herzog intentando desde hace ya mucho algún nivel de sensatez. Hay otras figuras en este momento importantes en Israel que estén llamando a algún lugar de calma, algún lugar de eh, encuentro y pacificación, por decirlo así, interna frente a esta rebeldía, casi una guerra cívica. Yo diría es una guerra civil, gracias a Dios hasta ahora sin sangre. De Herzog, el presidente Herzog, te puedo decir que llama la atención que las últimas 24 horas está completamente callado. O sea, creo que tiró todas las balas la última vez y ahora ya, digamos, está dejando un poco el decir, bueno, que pase lo que pase. El que está sobresaliendo un poco más ahora de los políticos es Benny Gantz. Benny Gantz, nosotros en nuestro canal hizo ayer un sondeo, ¿qué pasaría si son las elecciones hoy en día? Y Benny Gantz está muy cerca de Lapid y de Netanyahu. ¿Por qué? Porque Benny Gantz se sabe que es una persona sensata y siempre da la mano para hablar. Y realmente los últimos días están subiendo mucho su popularidad. Pero como estamos hablando de Israel, puede caer en cualquier momento y otra puede subir. No veo ninguna otra figura política o no política. Para que tengan una idea, por ejemplo, el cantante Shlomo Artzi, que habían dicho que iba a recibir el premio de Israel por su carrera artística, ayer dijo que desiste y que no puede recibir el premio de este gobierno. Algo que él nunca toma, por ejemplo, ningún lugar político ni nada, pero esta vez cayó bastante como una bomba. Así que sobre tu respuesta, es muy difícil ver hoy en día a otra personalidad que trate de traer la paz interna a Israel. Bien, el segundo a segundo, como has dicho, Dani Moljo, seguro en este ratito que te hemos tenido al aire, algunas cosas más habrán pasado. Vamos a seguir monitoreando y cuando tengas novedades, sobre todo el mensaje que pueda dar Netanyahu y la reacción que pueda él mismo acarrear a la sociedad israelí, vamos a volver a requerir de tu palabra. Gracias y
buenas noticias pronto. Ok, será hasta la próxima. El periodista Daniel Moljo nos traía un panorama muy, muy completo del momento que está atravesando en este segundo de un país, Israel, que por primera vez en sus 75 años está en un paro general. El aeropuerto Ben Gurión cerrado al despegue de aviones y todos a la espera de saber cómo se va a resolver esta enorme e innecesaria crisis autoinfligida.